You can put the first slide, please. As you turn your Bibles to the book of Romans, voltea tu Biblia al libro de Romanos, and it's going to be chapter 11, en el capítulo 11. No, that's okay, Manny. Y vemos aquí que el capítulo, lo que el libro de Romanos, the way the book of Romans is divided, está dividido. The first 8 chapters, las primeras 8 capítulos eran la doctrina, it's doctrine. Y luego del capítulo 12 al 16, chapters 12 through 16 is practical, lo práctico. How to practically live that doctrine. Cómo prácticamente podemos vivir esa doctrina. So then there is a parenthesis in the middle. Hay un paréntesis en el medio, estos signos de interrogación, these question marks. Those are chapters 9, 10, and 11. Esos son los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Because in chapter 8, Paul finishes and says, who will separate me from the love of God? En el capítulo 8, Pablo termina, ¿quién nos apartará del amor de Dios? So then he puts Israel as an example in chapters 9, 10, and 11. Entonces él pone a Israel como ejemplo en el capítulo 9, 10 y 11. Si Israel, hermanos, no es separado del amor de Dios, if Israel is not separated from God's love, entonces nosotros podemos confiar que el Señor es fiel a nosotros. We can trust that God is faithful to us. Entonces el capítulo 9 se trata del pasado de Israel. Chapter 9 is the past of Israel. Capítulo 10 es el presente de Israel. Chapter 10 is its present, at the present time. Y el capítulo 11 habla del futuro de Israel. And chapter 11 speaks of the future of Israel. So we can go now to the Bible in chapter 10. Le dije 11, hermano, perdón. Vamos al 10. I said 11 and I was wrong. Let's go to chapter 10 and let's read verses 1 through 4. Vamos a leer versículos 1 al 4 del capítulo 10. ¿Lo tiene? Amén. Amen. So it says, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Amén. Dice el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. They have a zeal, but it's not based on knowledge. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. It says Christ is the culmination of the law. Dice aquí el capítulo 10 va a enfatizar que la salvación viene por fe en Jesús. Chapter 10 is going to emphasize that salvation comes through faith in Jesus, not by the law. No venía la salvación a través de la ley. Y en estos 4 versículos, and in these 4 verses, Israel sought righteousness through the law, but they missed it because they rejected Christ. Israel se les escapó la justicia porque ellos la buscaban, la justicia a través de la ley y no a través de Cristo. So Paul, he's compelled in his heart regarding his fellow Jews. Pablo aquí nos muestra y dice, anhelo en mi corazón hacia su propio pueblo judío. He recognizes that Israel has a zeal for God. Él reconoce que en el versículo 2 que tienen celo de Dios, but not according to knowledge. Pero no, dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia. And that's what a lot of religious people, even sincere Christians, they have zeal, but they don't have knowledge. Mucha gente religiosa, aún creyentes, tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. And Paul is a perfect example. Pablo es un ejemplo perfecto. Cuando era Saulo de Tarso, when he was Saul of Tarsus, he was a notorious persecutor of Christians. Él perseguía a los cristianos. Before he found Jesus, antes de encontrar a Jesús, he asked for letters to be able to go into the houses of Christians and pull them out and incarcerate them. Él pidió cartas para poder ir a las casas de los creyentes, sacarlos y encarcelarlos en Acts chapter 9. En el capítulo 9 de Hechos. So Paul, he was the first one to say, I had zeal,
Pablo era el primero de decir, yo tenía celo, but I didn't have the knowledge of God's righteousness. Pero yo no tenía la ciencia, el conocimiento de la justicia de Dios. Let's read 4 through 8. Ahora el versículo 4 al 8. Perdón, 5 al 8, 5 to 8. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribí así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. See, if you follow the law of Moses and you follow it perfectly, okay, you're going to live through it. 6. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Christ fulfilled. It's not that Christ abolished the law, it's that he fulfilled it. No es que Cristo deshizo la ley, es que la cumplió, ¿sí? So the law ends for the believer in the sense that our obedience to the law is no longer the basis of our relationship with God. La razón por qué la ley no es algo que debemos de obedecer es porque la ley no es la base de nuestra relación con Dios. La base de nuestra relación con Dios es la sangre de Jesucristo. The basis of our relationship with God, our standard, is the blood of Jesus Christ. So we no longer reflect. The law still reflects the God standard, but we go through a Savior. La ley todavía es el estándar de Dios, pero nosotros llegamos a ello, hermanos, por la justicia de nuestro Salvador. ¿Sí? So Christ didn't come to make the law milder. It's still holy, it's still just, it's still good. Cristo no vino a hacer la ley más fácil. La ley todavía es buena, es justa. La ley todavía es santa. And we shouldn't change it. No la debemos de cambiar. The Bible says we can't even change a jot or a tittle. Dice la Biblia que no cambiemos ni siquiera una jota, ¿verdad? Ni cambiemos ninguna palabra. But our righteousness does not come from the law. It comes from Jesus. Versículo 9 al 13. So then this is how righteousness is gained. Así es como la salvación se consigue. Lea conmigo el 9 y el 10. Todos, everybody read with me 9 and 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So we don't gain God's righteousness by works. No nos ganamos la justicia de Dios por obras. It's by confessing and by believing. Es confesar y creer on the person and the works of Jesus Christ. En la persona y en la obra de Jesucristo. Amen. So confession means I agree that Jesus is Lord. Cuando confesamos, decimos, yo estoy de acuerdo que Jesucristo es Señor. I agree with everything he said about himself. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo, que él es el único camino, that he's the only way. But it's not just mere intellection from the brain to the mouth. No nomás es intellectual, estar de acuerdo intelectualmente, de la mente a la boca. You have to believe it in your heart. Tienes que creerlo en tu corazón. Many people will miss heaven because of 18 inches. Muchos no se van a ir al cielo por 18 pulgadas. Because that's the distance between the mind and the heart. Es la distancia de la mente al corazón. Los que tienen la cabeza más grande es más. If you have a bigger head, it's more. No. Because a lot of people will know, mucha gente va a conocer, pero no creo en su corazón. They did not believe in their heart. So we have to believe in our heart and confess with our mouth. Creer en tu corazón y confesar con tu boca. So they go together, van juntos. And that's how we gain salvation. It's not because of a national or ethnic foundation. Es como somos salvos, no por nuestra nación o etnicidad, como los judíos pensaban, the way the Jewish thought. They thought just because they were Hebrews, they were saved. They were sons of Abraham. Ellos pensaban que nomás porque eran hebreos, los hijos de Abraham, ya eran salvos.
And Paul is trying to change that mentality. Pablo está tratando de cambiar ese pensamiento. And I said this last week, dije esto la semana pasada, that God doesn't have grandchildren. Dios no tiene nietos. That just because your mom or your dad or your grandparents were believers, it doesn't mean you automatically go to heaven. No más porque mi mamá, mi abuelita eran creyentes, no quiere decir que yo voy directo al cielo. Yo tengo que confesar y creer. I have to believe and I have to confess. Let's go to verse 11 through 14, 11 al 14. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. See the human responsibility? Ahí hay una responsabilidad humana. We have to call upon the Lord. La responsabilidad humana es yo tengo que invocar el nombre del Señor. 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? This is a necessity of preaching the gospel. Vamos a hablar de la necesidad de predicar el evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. I'm not going to ask you to take off your shoes. No les voy a pedir que se quiten los zapatos. ¿Qué dice usted? Ay, por favor. But if you preach the gospel, you've got beautiful feet. Pero si usted predica el evangelio, tiene pies hermosos. It doesn't matter if your middle toe is the longest one and your little toe has a huge nail. No importa que su dedo en medio está más largo que los demás y que trae una pezuña ahí en el último dedito. They're beautiful if you preach the gospel. Son hermosos because when it talks about shoe or feet, cuando habla de pies, it's action, it's motion, it's progress. Está hablando de acción, está hablando de movimiento, está hablando de progreso, que usted no para y no, usted sigue hablando a quien usted se encuentre, that you continue talking about the gospel whoever you meet. And so verse 16 and 17, it talks to us about a verse in Isaiah 53. 16 y 17 nos habla de un versículo en Isaías 53. It says, no todos obedecieron el evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego nos da lo que Isaías escribe. Lord, who has called upon our announcement? And then it gives you what Isaiah says. En el versículo 19 y 20 es el testimonio de Deuteronomio. 19 and 20, it talks about a confession or a declaration in Deuteronomy. I want to read 19 and 20. Vamos a leer 19 y 20 because it's a segue to chapter 11. Nos lleva al capítulo 11. En Deuteronomio, y es Deuteronomio 32, 21. Deuteronomy 32, 21. También digo, ¿no ha conocido Israel esto? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. In English. Again I asked, did Israel not understand? See, Moses said, I'm going to make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. El versículo 19 está hablando de los gentiles, hermanos. That salvation, since they rejected God, Israel, as a nation. Como nación Israel rechazó a Dios, God's going to give it to another who are not Hebrews. Dios iba a traer salvación a otros que no eran hebreos. ¿Para qué? Para provocarlos a ira. To provoke them to envy. ¿Cuántos de ustedes, mamás, no me tienen que confesar? Ustedes saben que le dan algo a su niño para comer. You make something for your kids to eat. No quiero eso, no, I don't like it. ¿Y qué decimos? Bien, se los voy a ir a llevar a los niños de... ¿Nunca le dijeron a usted? A mí sí, se los voy a dar a los niños de África. Si tú no quieres, yo se los voy a dar a los niños que no tienen comida.
If you don't want it, I'm going to give it to the kids in Africa. I'm going to give it to the kids that want food. Oh, no, sí. Then it provoked me to envy. Entonces el niño, no, sí, yo sí lo quiero, right? Provoca envidia. ¿Y qué sucede? El niño lo recibe, ¿verdad? The kids receive it. ¿Nomás a mí me tocó eso? También a Linda. Ay. Versículo 20, verse 20. So Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban. So Isaiah is saying, those that were not looking for me found me. Los gentiles, hermanos, Gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. And I manifested myself to those who did not ask for me. 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día yo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. And God says, but all day I stretch forth my hands. A ver, todos extiendan sus manos, stretch your hands. Así quédense hasta que termine, ¿ok? Stay like that until I finish. Y el Señor dice, todo el día extendí mis manos. I stretch forth my hand, Israel. So now chapter 11, capítulo 11 de Romanos. Thank you, Joel. I remember, do you remember, sister, when my mom bought the whole Encyclopedia Britannica? Mi mamá compró ese volumen de las enciclopedias británicas, and I would read it all the time. What a nerd. I was bored. I didn't have a phone. Y yo lo leía cada ratito, esas enciclopedias, porque no había teléfonos, hermanos. And that was our Google. Ese era nuestro Google, ¿verdad, Chuy? Chuy is like, hey. But in 1911, en 1911, one of the versions of Encyclopedia Britannica, una de las versiones de esa enciclopedia británica, they had to correct something. Tuvieron que corregir algo. Porque ellos pusieron, they put, that the Hebrew language, que el lenguaje hebreo, was considered a dead language. Que ya era un lenguaje muerto since the 300 to 400 AD, desde 300 a 400 después de Cristo. And so that the Jewish were dispersed and that Hebrew was never going to be a living language. Que los judíos estaban dispersos y que ya el hebreo ya no iba a ser un lenguaje. ¿Cuántos sabemos que eso está mal? You know, they had to fact check, they had to correct it, tuvieron que corregirlo. Because it wasn't used anymore, according to them, porque según ellos ya había muerto y no iba a ser usado. So the ones that wrote this is a comment they wrote. Esto es lo que ellos pusieron en 1911. The possibility that we can ever again recover the correct pronunciation of ancient Hebrew is as remote as the possibility that a Jewish empire will ever be established in the Middle East. Ellos dijeron la posibilidad de que se recobre la pronunciación correcta del hebreo antiguo es tan imposible como que si un imperio judío se vuelva a levantar en el Medio Oriente. And 36 years later, they had to revise it. Y 36 años después tuvieron que corregirlos. Because what we have today is people speaking the Hebrew language as an everyday language. Porque lo que tenemos ahora es gente que habla hebreo todos los días. Y Manny cantaba, Yahweh. ¿Qué más? Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, a ver, Jireh, Adonai, son palabras hebreas, hermanos. Those are Hebrew words que nosotros podemos disfrutar por ese lenguaje hebreo, that we can enjoy because of that Hebrew language. Show me the next slide, please. So that brings us to the very first question about, I'm going to read you, he's going to show the slide, but I'm going to read you verse 1 of chapter 11. Mientras él enseña esta dispositiva, dice el versículo 1, entonces, ¿ha Dios desechado a su pueblo? En ninguna manera. Did God reject his people? And then it says, by no means.
porque el capítulo 11 de Romanos se trata del futuro de Israel. The chapter 11 of Romans is about the future of Israel. Even though we Gentiles receive salvation, aunque nosotros los gentiles recibimos la salvación, God is not finished with the people of Israel. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Now this next slide shows us, este siguiente dispositivo nos muestra, hermanos, este hermoso retrato. I'm gonna turn off the light a little bit. Que en mayo 14, ¿qué soy? I brought my phone today so I could see. De 1948, ¿qué sucedió? What happened? That's right. In 1948, God regathered them back in the land, and they became a nation once again. Dios los juntó y se volvieron una nación una vez más. Amén. You can turn it on, Joel. Thank you. Por eso pusimos aquí la bandera, because today is a national celebration of Israel as a nation. We put the flag porque ahora es la celebración nacional de Israel. See, Israel disobeyed God and they had been taken captive 70 years. Israel desobedeció a Dios y fueron de cautivos por 70 años. They were destroyed. They had been divided tribally, the north and the south. Eran divididos, el norte y el sur. And then the Assyrians took the 10 northern tribes and pretty much disappeared them. Los asirios vinieron, tomaron cautivos a las 10 tribus del norte y los desapareció prácticamente. And then later on, Babylon took the southern 2. Babilonia vino y tomó las del sur, las dos que quedaban. And then took them for 70 years. Se los llevaron por 70 años. But then they came back as it was predicted by prophet Jeremiah. El profeta Jeremías predijo, van a regresar. Y regresaron, amen. And they became, so that was the first time. Es la primera vez que regresaron. They rebuilt the walls in Book of Ezra, Nehemiah, the temple. En Nehemías y Ezra nos dice cómo ellos restablecieron los muros de Jerusalén y del templo. But then in 70 AD, después en 70 después de Cristo, as the Jews rejected the Messiah, los judíos rechazaron al Mesías. We saw that then the emperor came, the Romans came, vinieron los romanos una vez más, and they took control, tomaron control, and it's called a diaspora. Hubo una diáspora, but then in 1948 they became a nation again. En 1948, una vez más fueron una nación. And their language is back, and their culture is back, and their religion is back, su cultura, su lenguaje y todo. So verse 1 of Romans 11, did God get rid of Israel? El verso 1 del capítulo 11, Dios ya se rechazó a su pueblo, and Paul says, no. Dice Pablo, no. Because I'm also an Israelite. Dice Pablo, yo también soy israelita, yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Let's go back to the Bible in verse 2, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías en las Escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, a tus profetas ha dado muerte y tus altares han sido derribados, yo solo quedo y procuran matarme, pero el Señor dice, no, me queda, versículo 5, un remanente. So when Elijah was being persecuted, the prophet, he thought that's it with Israel, and God says, no, siree, there's a remnant. Siempre queda un remanente en Israel, hermanos. There's always a remnant in the children of Israel, que ha podido seguir milagrosamente, que continúe la línea. They've allowed God to continue the lineage in a very miraculous way. Let's go to verse 6. 6 through 11 talks about that remnant. Versículo 6 al 11 habla de ese remanente, pero el 6 dice, es por gracia, no por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. So it's by grace that they've been preserved, not by works. Because the Orthodox Jew feels like he can win heaven
by works. El judío que no es mesiánico piensa que es por las obras que lo puede hacer. Let's go to 7. So, si Israel, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, usted y yo, hermanos, sí lo hemos alcanzado. 8. Dios les dio un espíritu estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. So God has blinded them, giving them a spirit of almost like they don't understand. Dios les dio un espíritu que no puedan entender, aún los ha cegado. You want to be blind? Then be blind. Por un momento. I think I have another slide here. How salvation has come to the Gentiles. En este tengo como el judío no quiso, entonces la salvación vino, las promesas de Dios vino a los gentiles. Next slide. Ellos querían ganarse el cielo por las tradiciones. See how they're wrapped by law and tradition. But their heart was wrong. See, laws and traditions aren't wrong when you depend on that to make you good. La ley, la tradición no es malo, pero si dependemos de ello para ganarnos el cielo. I have this little book that's called My Utmost for His Highest. Un librito que leo, hermano, que tiene como devociones. And yesterday, the day before, hace 2 días, it struck me, me pegó. And it was talking about habits. Estaba hablando de los hábitos. And how as believers, we make a habit of praying and reading the Bible. And we're like, everything is gone because I have to pray and I have to read the Bible, which is not bad. But listen, hacemos hábito de esta hora voy a orar, esta hora voy a leer la Biblia. No me estorben porque estoy en mi momento de devoción. Eso no es malo, pero escúcheme. What that devotion was saying is that we honor the habit more than we honor the God that we're trying to pray to. Que honramos a veces el hábito más que al Dios que queremos adorar, because it puts the example of love. Pone el ejemplo del amor. That when I love somebody, like my husband, amo a mi esposo, I love him all day long. I think about him all day long. I don't say, this is a time for him. Como amo a mi esposo, yo lo amo todo el día. Pienso de él todo el día. No estoy planeando, nomás de las 4 a las 5. No me molesten. Don't bother me from 4 to 5 because I'm going to talk to my husband. Voy a hablar. ¿Sí me entiende? El amor, love, is all the time. Es todo el tiempo. And what happens with our habits, if we don't keep that habit, si no guardamos ese hábito, nos autocondenamos. Then we're like, man, I miss my prayer. Perdí la oración. Bueno, okay. A mañana, tomorrow. And then we don't pray all day. Y luego no oramos todo el día. So it was such an interesting article. Qué interesante artículo. It was like, lo he leído 2, 3 veces. I read it 2 or 3 times. Pero ¿por qué me metí ahí? Por ellos, ¿verdad? I got that sometimes we keep traditions, but we forget the heart. Que guardamos tradiciones y se nos olvida nuestro corazón. Okay, let's go back to scripture. Regresemos a la escritura. Let me see, where am I? Verse 12, versículo 12. El 11, ¿verdad? Oh, I love this. Okay, esto me encanta. So, dice Pablo, si los judíos han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a nosotros. So, the Jewish people, they rejected Christ. They're never going to get up again? That's it? They lost their chances? No. But their transgression, their rejection, has come to be a blessing to us. ¿Sí lo entendió, hermanos? El hecho de que ellos rechazaron a Cristo, entonces Cristo se hizo disponible a nosotros. Since they rejected Christ, then Christ says, okay, I'll get my church. Pero ellos todavía tienen oportunidad. They still have an opportunity. Let's go to the next verse. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. So if them rejecting Christ has brought us salvation, imagine when God restores them.
Wow, if with their failing we're blessed, imagine when God restores them. Si con ellos fallando de reconocer al Mesías nos trajo bendición, imagínate qué va a pasar cuando Dios los restaure. Wow, right? Next. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14. Pero si alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre de los muertos? What he's saying here is, I want to provoke them. Los quiero provocar. Because I am reading the Jewish Bible. Estamos leyendo, hermanos, la Biblia judía, ¿sí? We are reading, we are standing on the promises of the Lord. Estamos parados en las promesas del Señor. Because it says that Abraham, the seed of Abraham was going to be a blessing to all the families of the world. Porque la bendición de Abraham iba a ser bendición a todo el mundo. So I love the fact that hopefully we can drive Jewish people to Christ. Que nosotros podemos llevar a los judíos a Cristo. Now we're going to go to verse 16 and on, versículo 16 en adelante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Está hablando de un árbol de olivo. 17. Pero si algunas de las ramas fueron despejadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia, which is the olive tree, del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sostienes tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. This is amazing, even though you may not believe it. So the olive crop was very important and still is to the Mediterranean culture. El hecho de tener árboles de olivo era muy importante y todavía es en el área mediterránea. Countries all around the Mediterranean Sea, they grow and they harvest olives, like green olives. Los países que están alrededor del mar Mediterráneo todavía cultivan y crece el olivo. And olive trees can grow to be hundreds and thousands of years. Estos árboles del olivo crecen a cientos y aún miles de años. But the root is getting the nutrients from the soil. ¿Verdad que la raíz, hermanos, agarra sus nutritivos de la tierra? And then the sap goes into the branches. Entonces viene la savia a las ramas. And then olives are produced. Entonces se produce olivos. No se enojen conmigo, don't get mad, pero este es de nuestro olivito que está ahí, la arranqué. This is from our olive tree that's out there. Bueno, Jaden. No, and I asked him, give me one of those. Esta es una ramita de olivo que está ahí, pero este olivo no da fruto. This olive tree doesn't give. But esta es una rama de olivo. This is an olive tree branch. So, let's go to the next slide, mijo. I think I have a picture of the olive tree, right? Está hablando de el árbol de olivo es Israel. The olive tree is Israel. But it says that sometimes there are branches, a veces hay ramitas que no dan fruto, que se mueren, that they don't have fruit, they die. Entonces, el agricultor, the agriculture guy, he can cut those, los puede cortar. And then he gets a branch from another olive tree, a wild one, agarra ramitas de una rama de olivo silvestre, and he can insert it. La puede injertar en el árbol, and then it produce. So in this picture, en este retrato, lo que está a su mano izquierda, el azul, somos nosotros los gentiles, la rama silvestre. It's representing us, the Gentiles, the wild olive tree. Porque la rama que está a su derecha, this branch at your right, era Israel, was Israel.
But everybody gets their source from the root. Pero todos reciben reciben sus nutrientes de la raíz, which is Christ, que es Cristo. ¿Y Cristo qué era? Judío, and Jesus was a Jew. So it's talking about that it's only one root system. No más es un sistema de raíz. But we have been inserted. Nosotros fuimos insertados. So I think I have a video here. Vamos a ver este video de cómo se puede injertar una rama de olivo que no es de ese árbol. And while you see this video, I'm going to read the scripture. Mientras usted ve este video, yo voy a seguir leyendo. Está enseñando cómo se injertó la rama silvestre, how the wild olive branch was inserted. Is that bien? So están cortando la rama que no da fruto, como Dios tuvo que cortar a la nación de Israel por no obedecerlo, y se injerta una rama silvestre, and a wild olive branch is inserted, which is the Gentile nation, la nación judía. Pues si algunas de las ramas fueron despejadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. If some of the branches have been broken off and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now you share in that nourishing sap from the olive root. No te jactes que eres rama, sino que la raíz te sostiene a ti, no tú la raíz. So don't boast that you're part of the branch, for it is the root that sustains you, not you the root. Versículo 24, verse 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuánto más son las ramas naturales. So it's saying that if you by nature are a wild tree and you can be inserted, how much more the branch of that tree can be reinserted back. ¿Cuántos creen que se puede volver a insertar la rama del olivo que era natural? The natural one can be inserted, which means Israel can go back to the root, which is Jesus. Que Israel puede regresar a la raíz que es Cristo. Amén. Do you understand now? ¿Lo entendemos, hermano? Eres sentado acá. Y da fruto. Even though it's a branch that it's inserted in a cut off limb, it gives fruit. Aunque es insertada una rama en un tronquito muerto o en un tronquito cortado, da fruto, agarra. It does take. Oh, ahí ya le quitó el papelito, ¿verdad? He removed the wrapping y mírele, es parte ahora del árbol. Now the inserted olive branch is part of the tree. Thanks for watching. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí. Entonces el árbol es Cristo. Israel fue quitado como nación por rechazar a Cristo. The tree, the olive tree, is Jesus, and Israel was removed for rejecting Christ as a nation. Y usted y yo que acá andábamos, and you and I were here, Dios nos agarró y nos puso. God took us and He inserted us. So when we become believers, cuando somos salvos, we are gifted salvation, and we are grafted into His root. Somos regalado el don de la salvación y también somos injertados en la raíz que es Cristo.
So I'm going to stop here. Voy a parar aquí. I just want to say that salvation is given to all the Gentiles because of the Jewish nation. La salvación es dado a todos, aún los gentiles, por la nación de Israel, because that inheritance was given to Abraham, Jacob, and Isaac, porque esa herencia fue dada a Abraham, a Jacob y a Israel. And Isaac, perdón. And Jacob is Israel. Jacob, otro nombre para Jacob es Israel, ¿verdad? If you look back there in our wall, this is where all the missionaries that we sustain. En esa pared de atrás son todos los misioneros que nosotros apoyamos. And one of those ministries, uno de esos ministerios is called Jacob's Hope. Se llama La Esperanza de Jacob. When you give to missions, cuando usted da misiones, we give to all of them. Les damos a todos. And one of them is Jacob's Hope. Uno de ellos es La Esperanza de Jacob. We always felt like we needed to give to Israel. Siempre pensamos, hay que darle a Israel. And so Jacob's Hope, La Esperanza de Israel, it's a ministry that works around the world to bring hope to the Jewish people. Un ministerio que trabaja en todo el mundo para traerle la esperanza a los judíos. The children of Jacob, los hijos de Jacob. They bring them humanitarian and medical aid. Les dan ayuda humanitaria y médica while sharing the good news of the Messiah. Mientras ellos comparten las buenas nuevas del Mesías. We have ministry centers in a number of international locations. Tienen locales, muchos locales alrededor del mundo donde son centros de ministerio, including the Holy Land, incluso en la Tierra Santa. Jacob's Hope has opened 10 ministry centers in Israel. Este ministerio de la Esperanza de Jacob han abierto 10 centros ministeriales en Israel. And in the most recent years, we assist more than 10,000 Israelis. En los últimos años, ellos asisten a 10,000 israelitas. More than 200 give their hearts to the Messiah. Have given their hearts to the Messiah. Y más de 200 han dado su corazón al Mesías. Israel is a nation that needs Jesus. Israel es una nación que necesita a Jesús. I think there's about 9 million people in Israel. Hay como 9 millones de personas en Israel. And there's only about 30,000 believers. Solo como 30,000 creyentes. Es mucho, pero no comparado a cuántos hay. There's a lot. 330,000 is a lot, but not compared to the 9 million population. And today is May 14. Hoy es Mayo 14. And I feel like as the church we can intercede for Israel. Do you believe it? Podemos decir que como iglesia podemos interceder por Israel, hermanos. Because God told Moses, whoever blesses you, I will bless them. Dios le dijo a Moisés, el que te bendiga, yo lo bendeciré. So I'm going to ask everybody to come to the altar in a minute. En un minuto vamos a venir todos. And I distributed some prayers around. Y distribuí unas oraciones alrededor.